Pues está el foco cumpliendo precisamente 14 larguísimos años, 14 años de ya casi 3 lustros de estar recorriendo las calles de la ciudad, de estar rescatando, de estar recordando sus historias. Una ciudad que nos ha dado 15 años de caminatas y que no logramos acabar, que no logramos agotar. Una ciudad cargada de historias, cargada de secretos, cargada de sorpresas, de hallazgos inesperados que nos han enseñado a quienes hemos hecho este programa, y yo tengo la esperanza de que también a quienes lo ven, que nos ha enseñado a amar más la Ciudad de México. Así es, y para celebrarlo nos acompañan, como seguramente lo habrán notado, algunos de nuestros seguidores pues estelares, quienes han seguido este programa a lo largo de estos 14 años y que bueno, nos honra mucho tenerlos aquí con nosotros en esta noche. Así es, pues muchísimas gracias, les agradecemos todo lo que nos han dado a lo largo de este tiempo y queremos celebrar con ustedes esta fecha haciendo un recuento de algunas de las cosas que vimos, que descubrimos, que aprendimos a lo largo del año que acaba de pasar. Tenemos la oportunidad de abrir una de estas celdas, aquí está la 4A. Para darnos una idea de cómo eran las dimensiones y de lo que había en su interior, porque además hay una colección de fotografías que nos van a hablar sobre la vida cotidiana en Lecumberri. Por favor, Diego, te sigo. Y aquí hay diferentes fotografías, ¿no, Diego? Esta tiene una pequeña exhibición de fotografías, básicamente para que los investigadores que vienen aquí a la Galería 4 puedan ver y sentir el espacio de una de las celdas. El espacio, sí, el espacio reducido. Pensamos que eran 7 personas las que estaban ya en la última etapa de Lecumberri en cada celda. Tenemos informes de hasta 14 personas dentro de una celda, que son los famosos vampiros que tienen que dormir de pie porque no hay suficiente espacio en el suelo. No hay suficiente espacio en el suelo porque tampoco tienen suficiente dinero para poder pagar una celda o una cama o un privilegio. Básicamente todo se movía de acuerdo a quien tuviera más dinero, ¿no? El hotel más caro de México. Explícanos, Diego, el espacio que estamos caminando. Es un espacio circular, un espacio opresivo. Quedan restos de algo que no sé, nos vas a decir. Sí, mire, Torreón al centro. Esto originalmente fue diseñado como los patios celulares de ejercicio. Es un panóptico, igual que del que hablamos en el interior, donde está la cúpula, pero digamos en pequeño. Tenemos una torre de vigilancia en el centro y estas líneas de piedra que pueden ver aquí en el piso son el desplante de muros que fueron retirados, pero que formaban pequeños patios celulares a los cuales eran traídos los presos para hacer ejercicio de manera aislada. Aquí estaba una puerta. Aquí tenemos una puerta, esta es una reja, se abre la reja, por aquí entra el preso, queda entre estos muros, que serían unos muros más o menos como de unos 3 metros de altura, sin techo, y en este espacio es donde tendrían que hacer ejercicio vigilados. Desde la parte de arriba del torreón. O sea, sí estar caminando, corriendo, lo que se les ocurriera. El tipo de ejercicio que hicieran, que no sabemos exactamente cuál era, pero lo que sí sabemos es que estas estructuras fueron construidas como parte del modelo penitenciario de 1900, cuando inicia la penitenciaria, que era el aislamiento total de los presos, por lo menos la tercera parte de su reclusión. Vamos a entrar a uno de los lugares secretos más hermosos de la Ciudad de México y más codiciados de ver, porque todos hemos escuchado hablar de esto, doctora, ¿no es así? Ay, claro. Y es muy difícil. Dificilísimo poder acceder a él. Por aquí nos dice, acabo de ver una plaquita que nos dice que es que una de las maravillas es el plafón, el techo único que tiene, este artesonado que está compuesto por 153 octaedros labrados en madera fina. El autor es Nicolás Illescas y fue hecho entre 1578 y 1582. Es decir, todo lo que ha pasado y todo lo que ha atravesado para estar aquí, y es un privilegio enorme poderlo ver en un recinto cerrado. No solamente ese privilegio vamos a tener, sino que vamos a poder ver pinturas del siglo XVI,
por lo menos la clásica de Hernán Cortés, una pintura anónima del siglo XVI. Aquí hay otra donde está orando. Es muy raro siempre ver a Cortés orante. Aquí lo vemos. No tiene fecha la pintura. Y vamos a poder conocer también el rostro o el cuadro que se pintó de el hijo de Hernán Cortés, de Martín Cortés, que fue a la muerte de Cortés uno de los benefactores del hospital. Y el encargado, aquí nos dice, el segundo marqués del Valle nació en Cuernavaca en 1532 y murió en 1589. Este es el Martín Cortés. Español. No es el hijo de la Malinche. No. A los dos los agarraron en la conspiración de los criollos. Así es. Y esto tiene que ver con lo que estaba usted diciendo hace un momento. Porque en el proceso dice que a los dos los torturaron. Así es. A este no lo han de haber tocado. No, es una torturita, levecita. Váyase a su casa. No, pues ese sí. Y al otro, por eso claro. Ajá. Y lo destierran para siempre. ¿Y al mestizo? Tengo entendido que al mestizo sí se lo echan. ¿Verdad? Sí, lo del jarro de agua. Sí, y nunca regresan. Y la rama terminan casándose y la rama termina siendo italiana. Y tienen un administrador que administra todas las propiedades, que son muchísimas, porque es el Marqués del Valle de Oaxaca. La gente cree que es de Cuernavaca, pero no es de Oaxaca. No. Y este es el segundo Marqués del Valle de Oaxaca. Le comentaba yo a Beca Maestra que pues todos asociamos el Munal con su acervo de obras artísticas. Así es. Y poca referencia o poco tenemos en la cabeza el segundo tesoro, que es el de las joyas que guarda la biblioteca. ¿Qué nos puede platicar? Bueno, son acervos donados, por ejemplo, Héctor. O sea, aquí está ni más ni menos que el acervo de un entregado filántropo que fue Ricardo Pérez Escamilla. Claro. Un hombre que se dio a la tarea de ser un recuperador de la memoria impresa. Aquí tenemos en este momento, gracias a él, que lo hizo estando en vida, materiales importantísimos que tienen vigencia. Fíjate, por ejemplo, está en la exposición de Dr. Atl, hay varias de las publicaciones del momento que tenía en su acervo Pérez Escamilla. Y entonces, bueno, esta biblioteca de Pérez Escamilla está aquí. Evidentemente, la gente viene buscando siempre el acervo pictórico. Y pocos, como tú dices, se dan a la tarea de descubrir que es una biblioteca, que ustedes ampliarán más la información. De la biblioteca, mucha gente no sabe, fue inaugurada desde el año de 1982 con el museo. Pero estaba a puerta cerrada, significaba que solamente con cita o gente muy especializada que sabía que existíamos, la consultaba. Fue hasta el año 2013 que se abre, es abierta al público, todas las personas pueden venir a estudiar aquí, no necesariamente necesitan sacar nuestros materiales, pueden venir con computadoras y demás, ¿sí? ¿No? Y se vuelve parte de la muestra. Sí, se nos olvida que los anuncios pues también eran ilustrados por algunos de los mejores artistas de la época. Esto es muy emocionante porque hemos leído de la revista Moderna, está incluso la edición del fondo. Sí, ese también la tenemos y tenemos los originales. Pero nunca, yo por lo menos nunca había tenido en las manos un ejemplar original. Sí, nos faltarán unos 10 exageradamente. Del tiempo que... Del tiempo, Pelandini, que era la doraduría que estaba aquí en la calle de Madero, de vidrios, lunas, etcétera, la publicidad de ese tiempo, la mexicana, el Banco Central Mexicano, el buen tono, pues es una maravilla. Los poemas, las y las viñetas, ¿no? Porque no solo son las portadas, las viñetas también son, son es muy donde bonitas. se hizo muy famoso. Esta archicofradía comienza a levantar esta iglesia que Valle Arizpe describe como una iglesia de rojo tezontle, la iglesia de Santa Veracruz. Pues efectivamente es el más puro estilo barroco, aunque ha sido una iglesia que tuvo que ser reconstruida por los hundimientos, y hoy por hoy si pasamos por aquí, por la avenida Hidalgo, vemos que es uno de los templos, como el templo de la Santa Trinidad, es uno de los templos que está en proceso de hundimiento, está totalmente ladeada, y es impresionante ver cómo, digamos, realmente se la está comiendo el terreno. Es una de las iglesias que, como tú decías, pues una de las más antiguas. Bueno, 1586. Está aquí en el centro histórico. Desde 1586 hay en este sitio una iglesia que se llama de Santa Veracruz. Claro, tuvo que ser demolida, como dice Cintia, los hundimientos, el deterioro. Esa iglesia duró 2 siglos. Y por ahí de 1700 y tantos se comenzó a construir lo que ahora estamos viendo. Les queremos presentar al maestro Sabdiel Carro, que es el director de esta escuela. Maestro, gracias por recibirnos. ¿Cómo está, maestro? Muchísimas gracias. Muy buen día.
la Escuela Secundaria Diurna número 1 les da la más cordial bienvenida. Gracias, Muchísimas maestro. Mire, gracias, pues maestro. usted es el mejor cronista, qué mejor que usted, para contarnos el pasado de este edificio, la historia de este lugar. Pues miren, primero déjenme comentarles que están en uno de los edificios más bellos que tiene nuestra Ciudad de México. Un edificio que, como pueden ver, no se construyó ayer ni antier. Tiene 200, 300 años que se construyó. Además de que en sus tiempos pues fue algo invaluable por el trabajo que se hizo en piedra de cantera, en columnas, e inicialmente se creó para construir un monasterio, un lugar donde diera alojamiento a esa parte que la colonia vino a hacer para con nuestro país, a evangelizar. Entonces crear con ello pues un lugar donde se pudiesen preparar frailes, padres para las nuevas iglesias, las nuevas parroquias, y se evangelizara de una mayor y mejor manera estas nuevas tierras. Del lado izquierdo podemos ver todavía pedazos de los muros de lo que fue el convento de San Camilo. De hecho, si usted ha pasado por la calle de San Jerónimo, va a ver un edificio ondulante, claro, bellísimo. Eso es todo lo que queda de ese espacio. Lo que vamos a ver aquí es otro ejemplo precisamente de este arte que se da a principios de la colonia, del virreinato, ¿no? Esto es lo que se conoce como una capilla abierta, ¿no? Y yo me imagino que la gente se va a preguntar, bueno, ¿y qué es una capilla abierta? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve, no? Las capillas abiertas, no, digamos que no son como un tema común a lo largo del virreinato de la Nueva España. Estos eran lugares muy especiales donde había una gran concentración de nativos, de indígenas. Era tanta la demanda del bautismo y de generar la misa que los frailes, en este caso franciscanos, idearon la manera de poder congregar a la gente. Hay muchas especulaciones acerca del por qué es una capilla abierta y por qué no es una capilla cerrada. Hay algunos autores que proponen que en época prehispánica, como ellos no estaban acostumbrados a estar en lugares cerrados, pues preferían tener su culto, su libre culto en lugares abiertos, ¿no? Es una manera de combinar tanto lo que pensaban los frailes católicos como en la época prehispánica, porque recordemos que en época prehispánica la gente estaba acostumbrada a llevar a cabo todos sus rituales al aire libre, ¿no? Entonces, o sea, habría que pensar, perdón, que nosotros vemos, por ejemplo, Templo Mayor, las maquetas, hay unos templos encima de los basamentos. Ahí no entraba la gente, ¿no? Como o sea, tal, no, la gente estaba fuera en la plaza. Exacto, era la gente que se encontraba en la plaza. Entonces, si observamos estos recintos, pues podemos darnos una pequeña idea de cómo estamos en una plaza en donde había una congregación de gente, ¿no? La otra hipótesis sería que por no haber sido bautizados no podían ingresar a un recinto sagrado. Podría ser, pero tenemos que tomar en cuenta que las personas que vinieron como las órdenes mendicantes de los franciscanos no venían con esa idea de que a lo mejor los indígenas eran menos que otros, sino ellos venían a integrar. Entonces, yo más bien creo que fueron los frailes franciscanos y entre las demás órdenes que se dieron cuenta que pues simple y sencillamente el culto que ellos venían a traer no se iba a acoplar o no iba a ser tan fácil que si no había algunos cruces. Exacto, que no había unos cruces, ¿no? Que se acoplara tan sencillo. Entonces, pues podemos ver que la capilla pues cumple esos requisitos de la época prehispánica, ¿no? Que es abierta, que es grande. Incluso se sabe que en otros lugares donde hay capillas abiertas, pues se encontraba la cruz atrial, ¿no? Aquí, bueno, es raro, no encontramos cruz atrial. Debió de haber tenido, ¿no? Seguramente tuvo, no tenemos el dato exacto qué fue lo que le sucedió, pero seguramente en algún momento cuando exista una intervención, pues podremos darnos una idea. Esto está cerrado, pero esa roca que está ahí, ¿qué es? Ok, está cerrado por cuestiones, hace poco falleció el custodio que teníamos aquí, lamentablemente, estaba abierto. Algunos investigadores proponen que son ciertos restos de las esculturas de época prehispánica que están modificadas ya para después de la época del virreinato y de la colonia, ¿no? Volvemos a lo que le decía, hay que recordar que el culto no lo van a insertar de manera tan agresiva, y menos aquí como ya platicamos en Tlalmanalco, va a ser de una manera un poco más tranquila, ¿no? Entonces no son tan invasivos. Hola, ¿qué tal, queridos compañeros del Foco? Muchas felicidades por un año más de este maravilloso programa que es referente en la historia de esta ciudad, pero en la historia de México completa. Ustedes son esa luz que durante muchos años nos ha ido divulgando, nos ha ido enseñando, nos ha ido esbozando eso de lo que estamos hechos en Ciudad de México, pero también en la historia de nuestro país. Gracias, que cumplan muchos años más,
Querida Beca, queridísimo Héctor, los abrazo con mucho cariño. Ya son 14 años del Foco, de difundir la historia. Un abrazo a Beca y a Héctor por tantos éxitos. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Historia, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. No me cabe la menor duda que El Foco es uno de los programas con uno de los mejores contenidos que tiene la televisión. Qué orgullo que sea de ADN 40, más orgullo aún que estén cumpliendo 14 años porque el público ahí los quiere tener. Felicidades. Un gran abrazo a Beca Duncan, a Héctor de Mauleón, al Foco, ese espacio de crónica y de feliz encuentro con nuestra Ciudad de México. Abrazos a los dos. Hay lugares que no hemos visitado, por los que nunca han entrado las cámaras del Foco. Y estamos frente a uno de ellos, es la Escuela Nacional de Ingenieros, el Colegio de Minería, que por primera vez va a abrir sus puertas para nosotros. Vamos a poder entrar a rincones que no es fácil visitar, que no es fácil conocer, archivos a los que no hay fácil acceso, y de esto se va a tratar este programa. Esta es, digamos, ¿no?, la historia del local. Originalmente fue el comedor del Colegio de Minería con una decoración totalmente diferente y que no... Este era el comedor original. Y lo que estamos viendo en el techo también es de la época de Anza. Efectivamente, Antonio M. Anza conoció al escultor Jesús F. Contreras en París. Y Contreras fundó la Fundición Artística Mexicana y uno de los artistas de él hizo este plafón bajo el diseño de Anza. Y bueno, nosotros aquí en el Palacio, en este acervo, tenemos además de la biblioteca un archivo histórico donde, por ejemplo, tenemos el contrato y la factura del plafón. ¿Cuánto costó? De todo eso. No lo recuerdo, pero es sí lo tenemos, ¿no? Es un plafón muy bello. Tenemos aquí una serie de libros, me imagino que todos son relacionados con ingeniería,
¿Y desde qué año se comienza a formar este acervo? ¿Cuáles son los libros más antiguos? Bueno, finalmente el Colegio de Minería, ya se ha mencionado, abrió sus puertas en 1792. Un año después, ya en un inventario del colegio, aparece la librería o biblioteca, ¿no? Es decir, es una biblioteca que tiene ya ahora como Facultad de Ingeniería 2 siglos y 4 años, ¿no? La biblioteca primordialmente se empieza a formar con los libros que pertenecen a miembros del Tribunal de Minería, del que dependía el colegio, o comprados en librerías, ya fuera en México, en Cádiz, en Madrid o en París, ¿no? En ese orden. Y son libros obviamente para el uso, ¿no? De la enseñanza en la... Pues ahora vamos a tener la fortuna, el privilegio de poder, digamos, revisar las más importantes sala por sala para darnos una idea del legado histórico y cultural que pesa sobre nosotros. Debemos estar muy orgullosos de eso, querida. Sí, claro que sí. Y es que seguramente todos ustedes han venido al Museo de Antropología alguna vez, de pequeños, o seguramente vinieron en la universidad, pero no lo han vuelto a visitar y también seguramente pasaron por alto muchas de las piezas. Hoy vamos a tener la oportunidad de realmente saber de qué se tratan, ¿no? Este es un edificio que hemos llamado de la serpiente emplumada y de una deidad que no estamos muy seguros, parece ser Tlaloc. Es un edificio extra. Lo que pasa que ahora en todas las ciudades prehispánicas hay superposiciones y van dejando abajo y ponen la siguiente capa. Ceremonialmente hay una serie de actos, de sacrificios y demás. Esto es maravilloso porque eso nos permite saber todo, muchas cosas. Es decir, si la pirámide pues, es destruida y se convierte en cerro, como pasó con la pirámide del Sol, adentro hay mucha información que nos puede decir cómo era ese pueblo. Los arqueólogos le llamamos las superposiciones. ¿Por qué no vamos a visitarla? Porque se puede ver. Diferentes épocas. Lo que vamos a ver detrás del gran basamento, que esta es una reproducción, obviamente el original está en Teotihuacán, son unos entierros que fueron encontrados como sacrificios rituales relacionados todos con el basamento piramidal. Aquí hemos hecho una reconstrucción de lo que se encontró durante las excavaciones. Es impresionante. Sí, sobre todo fuera está reconstruido uno de estos grandes pectorales hecho con mandíbulas. La posición de los entierros es flexionada en algunos, en todos, perdón. ¿Esto nos dice que los sacrificaron al terminar la construcción del templo? Generalmente es al inicio de la construcción. Al inicio de la construcción son los sacrificios. Este es un reloj que fue construido por una firma de Zapotlán, Puebla, una compañía constructora de relojes monumentales que funciona desde 1921. El reloj fue colocado no en 1921, sino a fines de los 70, cuando el parque hundido recibe una de sus remodelaciones más importantes, porque entre 1930 y 1970 pues había quedado ya bastante deteriorado. En 1972, usted cuando viene aquí le debe llamar mucho la atención encontrar la reproducción de piezas arqueológicas procedentes de distintas culturas de Mesoamérica. Eso fue traído durante el gobierno de Echeverría, que era como tan apegado a todo lo nacional, al nacionalismo, etcétera, manda que se vuelva un paseo didáctico. Esto quiere decir que tú puedas ir encontrando al caminar cosas que vienen de la cultura de los valles centrales, pero también de la zona maya, de la zona de Oaxaca. Estamos viendo muchísimas olmecas, muchísimas piezas. En total son 51 reproducciones las que van decorando los distintos paseos. Un compendio de nuestras culturas, se podría decir de alguna manera. Porque la leyenda es mucho más grande que la vida real de esta mujer. Debe ser muy difícil tratar de ir tras el rastro de un personaje del que hay tantos mitos y realmente muy poco comprobable. Claro, para mí era muy importante en este libro buscar a ese personaje histórico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le sucede a la Güera Rodríguez? Que no encontramos eso que realmente a lo que perteneció. Y ahí es donde me gustaría hablar de estas conspiraciones, de estas mujeres que ya toman un partido y toman una posición. Ni siquiera tampoco hay pruebas reales de esto.
de que haya formado parte de una conspiración real o de que haya facilitado de algún modo la guerra de independencia. Es un personaje escurridizo, medio fantasmal, que aparece en muchas bocas, lo dice perfecto y lo cuenta perfecto Isabel en este libro. Aparece en muchas bocas y sin embargo no tenemos muy pocas cosas tangibles. Y ese mito de la belleza que estamos aquí justo en La Profesa es que se dice que la Purísima que esculpe este hombre, Manuel Tolsá, el director de la Academia de San Carlos, el valenciano. A mí me encanta el estilo que trae, el estilo Tolsá que le llaman incluso, ¿no? A mí me gusta muchísimo. Yo sé que a mucha gente tiene su reserva, sí, ¿verdad? a mí sí me parece moderno, el barroco me fascina. Aquí lo tenemos, pero aquí lo tenemos. Entonces, un ejemplo extraordinario, la verdad. Así es. Bueno, es que no es un neoclásico tampoco tan austero como lo vemos tiene después, mucho de barroco, ¿no? ¿verdad? Sí, no es tan desnudo. Sí. Bueno, pero es esta. Se supone que si esto es cierto, estaríamos frente a tal vez la única representación del rostro de la güera que queda, ¿no? Y hay una investigación ahorita de Marina Arrom en donde desmitifica todo esto. Realmente lo único que se conoce de, digamos, la representación gráfica es una litografía en donde tampoco es que se vea tan bellísima. Seguramente si fue rubia, güeros, ¿no? Los güeros como estos huevos pecosos, descompuestos que ya se llamaban. Pero es que hay mujeres que no retratan como eran, que es el caso de Naui Olin. Sí, las fotos o sea, muchas fotos no le hace justicia a lo que dicen. Sí. Y también la personalidad, ¿no? O sea, me imagino que parte del encanto de la güera Rodríguez era su personalidad y su carácter. Aquí tenemos la historia, representada la historia de México, donde han intervenido masones a lo largo de nuestra historia. O sea, todos los que estamos viendo ahí son personajes que pasaron por la masonería. ¿Zapata? Zapata fue miembro de la Gran Logia Valle de México. Okay. Vemos allá atrás a Ocampo. Ahí está Guillermo Prieto. Ajá, ahí Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez, Zarco. Así es. Y ahí tenemos a Francisco I. Madero, que fue miembro de la Gran Logia Valle de México. Okay. A Belisario Domínguez. ¿Dónde está? Ay, que está Belisario, sí. Y luego ahí está que Obregón, Carranza, Calles. Heriberto Jara. Jara. Cabe mencionar que uno de nuestros grandes maestros fue Luis Manuel Rojas, presidente del Congreso Constituyente de 1917. Ok. Y de este lado estamos viendo algo más simbólico. Una cuestión simbólica y la aplicación de la masonería a través del conocimiento, buscando el perfeccionamiento del hombre, a través de las ciencias, las artes y la cultura. Y hay un vínculo, ahorita que veo estos murales, entre el muralismo mexicano y los masones también. Hay una lectura muy interesante de Renato González Mello, de los murales de la SEP, como un programa iconográfico que está realizado a partir de ideas masónicas, porque fue un mural que se hizo a petición de Calles. Entonces hay toda una narrativa en los murales de la SEP que quizás no es tan obvia a simple vista, pero que nos habla también de la historia de los masones. ¿Pero hablan de qué? Es decir, ¿está enfocada desde una mirada de construcción? Sí, ciertos símbolos que de repente uno puede encontrar por ahí hablan de símbolos masónicos. Bueno, algo también muy interesante es el Panteón de San Fernando. Es uno de los panteones masónicos más importantes del mundo, poco conocido desde ese punto de vista. Está lleno de signos. Exactamente. O sea, las tumbas tienen... Exactamente. Vamos a encontrar muchas columnas rotas, vamos a encontrar... Bueno, ese es un emblema del arte funerario del siglo XIX porque representa la vida truncada. Forma parte también del ideario, ¿no? Del ideario, de la simbología masónica. La maestra Guadalupe Lozada se ha encargado a hacer esa conexión y con la vida del personaje que está enterrado ahí. Pues tendremos que hacer un recorrido. Sí, eso suena interesantísimo. Vamos caminando por una calle, Cintia, que se caracteriza porque todos los instrumentos musicales, todo lo relacionado con la música, de aquí hasta la calle de Uruguay, está se puede encontrar en Bolívar. Sin embargo, hay un pequeño negocio, un local que desentona, aunque no desentona porque no se aparta de las artes. Sigue pegada a las artes, pero digamos se aparta un poco de la partitura para entrar en el terreno de la paleta. Es la Casa Serra, un local de 1906, y lo relevante de este lugar es que es
el lugar preferido en el que se surtían Diego Rivera, Siqueiros, Tamayo, Orozco, todos los grandes nombres de la pintura, de la plástica, pues visitaron, cruzaron las puertas como lo hemos hecho nosotros para visitar este lugar. Muy buenas tardes. Exactamente, y ahorita vamos a hablar con alguien que, bueno, atiende aquí, que trabaja aquí. Muchas gracias. ¿Hace cuánto trabaja aquí en la Casa Serra? Yo entré a trabajar aquí en el año 59. Pues cuando le decían por cariño la Tlapa, eso le decían la Tlapa, y también se modificó a este lugar, este nuevo ubicación, ¿no? Este lugar principalmente cuando se trasladaron para acá, vendían, ve usted, todas estas tablas son antiquísimas. En estas tablas se vendían, se anunciaban los tornillos, candados, desarmadores, aldabas. ¿Quiénes son entonces, sus clientes famosos? Famosos, ¿Se recuerda que hayan venido a la tienda? Bueno, el señor Diego Rivera vino alguna vez aquí. ¿Usted? A mí me dio el gusto de poder atenderlo. Yo estaba muy chiquita realmente. Yo entré a trabajar aquí. Mi mamá limpiaba el piso. Entonces yo le venía a ayudar y pues me acomedía en lo que yo pudiera ayudarles, ¿verdad? Entonces es de los que yo me recuerdo haberlo visto 2 veces. Siempre con su overol gordito. Un genio increíble, con el de todo un artista, porque era muy especial para hacer sus compras. ¿Y recuerda de qué se surtía? ¿Qué era lo que Él compraba pigmentos. Él hacía sus propias pinturas. ¿Y alguna anécdota que haya vivido aquí en una de las casas pues importantes que surten a los artistas de la ciudad? Bueno, anécdotas no, porque pues le digo, estábamos muy chicas. No, nosotros no sabíamos. Después de muchos años aprendimos quién era famoso y quién era no. Sí, entonces ellos venían como clientes, compraban y pues nosotros nos dedicábamos a atenderlos. Nunca le dimos, nunca supimos que eran famosos hasta después de muchos años. Muchas gracias. Y este es el órgano que compraron e instalaron en 1912 aquí. Este coro tenía antes una rejilla que quitaron y que ahorita está en el castillo de Chapultepec, que ya no está aquí, pero vamos a ver la belleza de este órgano. Bueno, lo que tenemos aquí no se ve nada. Es la parte donde estaba el fuelle y los mecanismos, si te puedes asomar para que lo vea la gente allá al lado derecho, del lado derecho. Son las pequeñas flautitas que se ven, que son las que suenan. Porque las que vemos aquí en la parte externa son simuladas, no tienen son simuladas, son hechas de madera, pero las internas sí son las flautas, los tubos de metal que hacen que suene el órgano, que de hecho estaba siendo restaurado antes de que abandonaran el templo, y por eso hoy por hoy se llenó de tierra, está sin servicio y sin uso este órgano desde hace ya como 7 años. Así es, bueno. Vamos a poder subir, vamos a poder conocer, porque lo que estamos viendo aquí enfrente es un falso plafón. Entonces, entre el falso plafón y el techo de la cúpula hay una cosa que se llama Paso de Gato. Es un lugar verdaderamente interesante y misterioso. Vale la pena, acompáñenos. Pues esta es la escalera que conduce a lo que se llama o se conoce como Paso de Gato. Es algo que diseñó el mismo Miguel Ángel de Quevedo para que se le pueda dar mantenimiento a las bóvedas y a la parte alta de la iglesia del Buen Tono. Hay una corriente aquí fresca de aire. Oye, es un lugar extrañísimo. Da la idea de que sea la parte del casco de un barco volteado, ¿verdad? Parece, estas escaleras están realmente difíciles de subir. Sí, están pesaditas. Pesadísimas. El sentido de esto es que vamos a poder subir a la parte alta para ver de cerca las linternillas y podernos dar una idea de lo que era la extensión original del convento de San Juan de la Penitencia. En la parte de Luis Moya todavía quedan, ojalá nos dé tiempo de visitarlo más adelante, en la calle de Luis Moya todavía quedan unas ventanas de lo que fue el convento original, quedan pegadas, quedan perfiladas en lo que hoy es un estacionamiento. A ver, aquí vamos a tener que hacer... malabares. No, bueno. Un trabajo de contorsionismo parece esto, caray. Y aquí la entrada, aquí vemos, en la parte de abajo estamos totalmente
En la parte más alta de la iglesia, que es donde hay un vitral, uno de los vitrales de los cuales ya les mostramos. El vitral central. El vitral central. Vamos a salir por esta escotilla, por esta pequeña ventana. Aquí como con mucho gatos. cuidado ahí, Cintia. Como gatos. Le llaman paso de gato precisamente por eso. Mira, se ve la Latino, la cúpula de Bellas Artes, la cúpula lo que tenemos aquí es la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Que está aquí enfrente. Sí. La iglesia de San José. Aquí vale la pena notar las linternillas que puso Miguel Ángel de Quevedo. Se alcanza a ver que estuvieron en algún momento pintadas de verde antes de ser restauradas, es que de ser remozadas. Era cobre, sí, o cobre oxidado, y por eso se ponen verdes y ahorita las acaban de restaurar. Un año más siempre será motivo de celebración. Mi más sincero reconocimiento y felicitación a todo el equipo del Foco, que son la luz en la cultura, en la historia de un país rico, rico, rico llamado México. Le mandamos un saludo a nuestros amigos del Foco. Muchos años más de éxito. Felicidades por su 14 aniversario. Esperemos que sigan con esta gran labor de divulgación cultural. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Celebramos 14 años del Foco y al mismo tiempo es una celebración también de la Ciudad de México, porque a través de los múltiples programas que ha realizado Héctor de Mauleón y Beca Duncan, hemos podido recorrer, hemos podido conocer y descubrir nuevos espacios de nuestra ciudad. Así es que una felicitación a los creadores y realizadores del Foco, pero también una felicitación a todos los que vemos constantemente este programa, porque es una manera de celebrar y de conocer la ciudad. Hola, soy Úrsula Camba y quiero mandar un abrazo grandísimo a todo el equipo que hace posible el Foco. Que tengan muchos años más de éxitos. Feliz 14 aniversario, que sigan brillando y que sigan llevándonos por todos los rincones de esta grandiosa ciudad. Un beso grandísimo a todos. Hola amigos y amigas del Foco, es un gusto mandarles saludos y felicitaciones por su aniversario. Ojalá que cumplan muchos años más recorriendo la ciudad. Les mando un abrazo.
Esta casa es una casa hermana de la Casa de los Azulejos de la calle de Madero. Coinciden cronológicamente, probablemente los dueños vieron cómo se estaba haciendo la Casa de los Azulejos. Imagínense el momento en el que pasabas por la calle de Plateros y ibas viendo que iban cubriendo. Esto no existía en México. Aquí está un esclavo con una librea de color azul, con las medias, los tacones, las hebillas se alcanzan a ver, y está llevando una especie de tinajas. Probablemente era aguador. El aguador de la familia. Claro, un esclavo vestido con esa riqueza de alguna manera, pues también te indica qué familia es de la que estamos hablando, ¿no? Ok, aquí vemos a una persona de origen africano. La mirada, la manera en la que se logra una mirada tan triste, dramática. No, felina, no parece representar, no parecen ser hechas para representar alguna especie de dolor, sino más bien como para representar o hacer la imagen de los habitantes. Está aquí como una costurera, como una lavandera. Lavando, parece lo mismo en este caso que tenemos aquí. Aquí ya es evidente, son lavanderas. Sí, claro. Mira, está aquí la tinaja, ahí está la ropa y están volteando, mirando hacia el espectador, sí, hacia el espectador. Y aquí, en este momento, mira la mirada que lograron reproducirle a esta otra lavandera, que está ahí como muy concentrada. Se alcanza a ver la hilera finísima de sus dientes, los ojos color miel que tenía, y está entregada a la tarea, a su función de estar. Algo que llama la atención es la vestimenta, que sí hay un cambio radical entre dos piezas, una falda muy sencilla con un blusón también muy sencillo, a los que vemos sobre todo comparados con las damas, claro, ¿no? Exacto. Y aquí vemos pues mira, aquí está perfectamente delimitado. Aquí sí se ve perfectamente con claridad. Es uno de los mejor conservados. Se ve correctamente la librea, se ve cómo lleva estas tinajas, se ven los calzones, se ve la media, se ve hasta el adorno de la media y las calzas de este personaje. ¿Qué estaban tratando de representar? ¿Qué era lo que nos querían decir? Era una muestra de estatus, era una manifestación de cariño hacia la gente que trabajaba con ellos. Es uno de los misterios que ha acompañado esta casa. Así es, y al no contar con un título nobiliario y con una heráldica que se ostente en la fachada misma como parte de estos grandes palacios que, según aproximadamente 13 fueron los que existieron en nuestra ciudad, pues hay otro lenguaje como que denota también toda esta posibilidad económica. Incluso, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Varios personajes de origen africano, eso nos da cuenta de una muy buena posibilidad. Aquí afuera hay unos más, vamos a ver. Así es. Bueno, pues en esta parte, Jesús, encontramos la otra serie de tableros. Aquí estamos viendo a alguien que lleva un platón con verduras, con frutas. ¿Sí? ¿Alguna vianda? Alguna vianda. Aquí vemos al jardinero, lleva la pala, claramente. Lleva la maceta con y sus flores. va caminando hacia pero todos están como elegantemente ataviados, la verdad. Su trabajo. Y aquí lo que probablemente estamos viendo es un cocinero, puesto que lleva una gallina, lleva algunas aves muertas y se ve que pues ya va a ser el puchero, ¿no? Así es. Y hay algo también que hay que comentar acerca de toda esta serie de cuadros que estamos viendo, que es el color, ¿no? Hacia el siglo XVIII sí las familias buscaban cómo denotar más posibilidad económica, e incluso existen datos que aseguran que, por ejemplo, el palacio de otro edificio de Francisco Guerrero y Torres, el palacio hoy llamado Palacio de Iturbide, iba a ser cubierto en azulejos para dar este símbolo, ¿no? de posición buena en la economía. Y quienes hacían esto, aparte de el color, tenía mucho que ver con la posibilidad, porque no todos los edificios que fueron cubiertos en azulejos en la antigua Ciudad de México tenían esta gran variedad de colores, ¿no? Esta gama, y el azul cobalto, que es un poco más oscuro, que también hablaba de que ese costaba más caro. Por aquí vamos a entrar a este espacio construido en 1934 para comenzar a dar un vistazo, un recorrido a los murales que lo adornan, que lo componen. Así es, vamos a pasar primero a los murales que se encuentran en el primer piso, que bueno, son muy interesantes. Y son importantísimos porque
casi siempre se nos olvida el papel que las mujeres tuvieron en el trabajo muralístico. Y esas son unas hermanas norteamericanas, las hermanas Greenwood, que hacen una cronología de una reflexión que por una experiencia que ellas habían tenido al venir de Utah, en California, hacia México, al llegar por Taxco, encuentran que hay un movimiento en esa década de los 30 de los mineros. Y a partir de eso ellas empiezan a reflexionar sobre cuáles son las condiciones laborales de los obreros, de los mineros, del sistema agrícola en México. Y esto primero que nosotros estamos viendo, que es una especie como si fuera un tríptico, ¿no? ¿Frente a qué estamos? Estamos frente a algo que les sorprende mucho a unas calles de aquí, que es el Canal de la Viga, la entrada del mercado de Roldán. Y sobre ese sistema cañero, ¿no? El sistema de la explotación de la caña y esa industria incipiente de pasar del campo al sistema industrializado. Entonces ellas la industrialización del campo. Del campo. Y entonces hacen un retrato de esto con elementos muy interesantes donde siempre va a aparecer el puño. Este puño del hombre todopoderoso, veamos allá en la parte superior, ¿no? Como estas manos. Contando el dinero, escoltado por los soldados, por las bayonetas de los soldados, este rostro de el que voltea a vernos, de este personaje de rabia, de desesperación. Esta es Mario Greenwood. Es un personaje, de verdad, a mí me parece el personaje del mercado, a menos que tengan una mejor opinión, el gran personaje del mercado. Yo tengo otro, pero o sea, sumo a este con otro que veremos más adelante. Es que es increíble todo lo que le pasa, el tipo de persona que es, una mujer bellísima, que se vuelve un obstáculo su belleza para que la tomen en serio y para que se le considere. De hecho, ella muere en el olvido, tiene un accidente a finales de los años 50, un accidente automovilístico, pero en ese momento ya nadie se acuerda de ella, no significa nada para nadie. Muere en 1961, 62, no recuerdo. Tiene una relación con Diego Rivera. Dicen que tiene una relación, hay una foto, ¿no? Se están besando y dicen que Diego Rivera la impulsa. En realidad es Pablo Higgins quien le abre las puertas. Él había sido su maestro. Fue su maestro. Con él aprende la técnica del fresco. Entonces, pero es un personaje completamente vital. Hay por ahí una credencial suya que vivía en la calle de Venezuela. De Venezuela, sí. Donde se ve su rostro tan enigmático, tan misterioso, y luego las fotos donde está pintando, que está tomándose un vaso de agua o de pulque, en lo que está pintando, y finalmente lo que ella ve y lo que ella quiere expresar, que es precisamente esto que nos estás diciendo, Sergio. Sí. Ahora, también creo que hablando de lo que expresa aquí, es muy importante decir que ella ya llegó con muchas ideas comunistas, socialistas desde Estados Unidos. Ella estaba muy vinculada a una revista que existía en Estados Unidos llamada New Masses, y era, pues bueno, un órgano básicamente del socialismo. Eduardo Matos Moctezuma, nada más y nada menos. ¿Cómo le va? Lo hemos presentado como el rey de los hallazgos arqueológicos en México y anexas. ¿Quién soy yo para desmentirte? Con gusto, aquí estamos. Qué gusto tenerlo por aquí y qué suerte la nuestra que nos vaya a platicar de manera como tan reciente, tan nueva, lo que acaban de encontrar, aunque vamos a platicar largo y tendido desde los inicios de sus descubrimientos. Haría falta que nos contara, bueno, desde el 78, Exacto. En lo que le atañe a usted directamente, pero esta es una historia que va 2 siglos más atrás. Sí, la historia de los hallazgos arqueológicos comienza a ocurrir pues, en 1790, 1789, cuando se dan los primeros descubrimientos. Exacto, a finales del 18, 1790, es cuando... ¿Te acuerdas que el virrey Revillagigedo ordena hacer un embellecimiento, un emparejamiento de la Gran Plaza, la Gran Plaza Mayor? Y entonces, en el proceso de esto, encuentran en la esquina de Corregidora y Zócalo, precisamente, lo que es la cuatlicue. Es el primer hallazgo que se hace en 1790, por cierto, el 13 de agosto, ¿no? El día de la caída de la Exactamente, cuando cae el 21 de agosto de 1521, ¿no? En poder de Hernán Cortés allá en Tlatelolco. Entonces, pues,
aparece la Coatlicue en esa fecha, el 13 de agosto de 1790, y poco después, en el mismo año, de 1790, pero el 17 de diciembre, como va a aparecer, de las mismas obras. Como parte de las mismas obras, ¿verdad? Va a aparecer un poco más hacia el poniente la Piedra del Sol, o llamado también calendario azteca. Y más tarde, hasta el siguiente año, van a aparecer la Piedra de Tizoc. O sea, está en el extremo poniente, digamos, de la actual catedral. ¿No? Entonces son tres de los grandes monolitos mexicas que están llenos de historia, que están llenos de simbolismo y que pues actualmente se pueden admirar en el museo. Comentábamos que tuvo que llegar las ideas modernas de la Ilustración, otra mentalidad, para que esto no fuera enterrado o destruido o mutilado, para que pudiera ser exhumado e incluso exhibido. Claro, porque acuérdate que el siglo XVI es el siglo sobre todo de la evangelización, ¿no? Es cuando empieza toda esa labor ardua de tratar de cambiar todo el pensamiento de estos pueblos mesoamericanos para tratar de imponer la nueva religión, pero no solo eso, sino también imponer un nuevo orden económico, social, político. O sea que el cambio va a ser cualitativo fundamental, ¿no? Claro. Entonces, pues, digamos que arqueológicamente aquí es cuando empieza lo que yo he llamado otra vez la resurrección de los dioses antiguos, ¿no? Hemos invitado al coautor de esta guía, de este proyecto, mi querido amigo, compañero en el Canal 40. ¿Cómo te va? Y admirado periodista y escritor, Rafael Pérez Gay. Gracias por invitarme a echar este palomazo aquí en el foco. No, pues estamos hablando de, se colocó la primera placa relativa a la referencia del sitio donde se encontró el bar de Peter Gay, que fue un lugar pues emblemático en el Porfiriato. ¿Por qué no nos platicas un poco, Rafael? Bueno, en el año de 1901, justo aquí en este lugar que nos señala Héctor de Mauleón, se abrió el salón de Peter Gay. A este salón venían burócratas que salían cuentas de Palacio Nacional, venían militares, venían periodistas, y entonces cuentan incluso que se hacían largas filas aquí afuera para tomarse una copa. Algunos, los militares, los que tenían dinero, tomaban coñac. Los otros tomaban algo que se llamaba cartucho, que era tequila, y otros más tomaban un gatito, que era un mezcal o dos o tres. El ajenjo carabinier. El carabinier. Que era una bebida muy célebre. Muy célebre en aquel entonces, lo que luego se llamó con el tiempo el hada verde. El hada verde, porque claro, la absenta, el Club Verde, el absenta, sí. Así es. Se llamó el Club Verde porque además se formó una cofradía de bebedores alrededor. Basados también en un libro de Musset. ¿Quién era Peter Gay? Peter Gay fue un hombre garibaldino que llegó de Italia, pese a que él se hacía llamar Peter. Yo siempre me pregunté, debería ser Pietro. Vino de Italia, era miembro de los grupos liberales de Garibaldi y vino y se instaló en la Ciudad de México unos años antes de que terminara el siglo y despuntara el siglo XX. Era un hombre alto, con tendencia a la obesidad. Siempre estaba detrás de su mostrador. Hablaba 3 idiomas y eso en aquel entonces a todos los que llegaban a aquel bar les llamaba muchísimo la atención. Y atendía con un gorro rojo. Con un fez. Con un fez que tenía una borla negra que terminaba abajo. La otra peculiaridad, si me lo permiten ustedes, es que Peter Gay es mi bisabuelo, es decir, en ese lugar probablemente se pudieron haber conocido mis dos abuelos y que de ahí viniera la familia. Peter Gay era muy, muy querido y reconocido en esta zona, en esta calle. Hay que hacer un esfuerzo de imaginación y ver a este hombre gordón entrar a su cantina y recibir así a todos los militares, decíamos, periodistas y burócratas de la zona. Y bueno, pues acompañados con algunas de las personas más cercanas al foco, personas que nos han acompañado en estos 14 años. ¿Cuántas cosas no han pasado? ¿Cuántas cosas no hemos visto? Hemos perdido amigas que nos habían acompañado durante todo el tiempo, que ya no están en este momento. Pero bueno, pues también podemos dedicarle este programa a la memoria de Pati de Méndez, que fue una gran seguidora y una gran amiga de este programa. Y pues agradecerles también a ustedes todo lo que nos han dado. Es rarísimo que un programa de historia dedicado a la historia haya logrado durar tantos años en la televisión. Yo creo que es un caso inédito, es un caso único, es
Ha sido un verdadero privilegio y un honor hacerlo, y eso se lo debemos pues a ustedes y a ustedes también. Pues muchísimas gracias. Caro, por favor. A ver. Gracias. Pues Héctor, gracias. Sóplale a las velitas. No, al revés, mira. Si quieres voltearlo para la... ¿Y tú lo quieres cortar? No, acá, a ver, no, mejor tú corta. Lo detengo y lo cortan si quieren. A ver, híjole, esto está demasiado bonito para cortarlo, Egan. ¡Bravo! Gracias. Bueno, pues mil gracias y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Muchísimas felicidades al Foco por este 14º aniversario. Les envío de todo corazón un muy fuerte abrazo y muchos besos a todas las personas que conforman este esplendoroso programa. Yo vengo viendo El Foco desde hace 10 años, prácticamente un poquito más tal vez, a raíz de la búsqueda de programas que tengan un buen contenido, un plus, un valor agregado, que sean familiares, y precisamente di en el clavo al haberlos encontrado. Hace ya 9 años que mi papá me invitó por primera vez a ver El Foco y hoy cumplen 14 años. Quiero felicitar a todo el equipo y a Héctor y a Beca por dejarnos acompañarlos cada semana a recorrer hermosos lugares de esta ciudad o de cualquiera otra que hayan visitado. Que sean muchos años más. Felicidades. Amigos del Foco, muchas felicidades por este 14 aniversario. Gracias por ser un espacio de divulgación e investigación de la historia de nuestro país. Pero sobre todo, gracias por permitirnos conocer la historia de la ciudad en que vivimos. Muchas felicidades a todo el equipo de El Foco, particularmente al maestro de Mauleón, que cumple 14 años en este maravilloso programa. Les agradezco mucho llevarnos semana a semana los secretos que guarda nuestra Ciudad de México. Un abrazo. Quiero felicitar al Foco por sus 14 años al aire. Yo soy fan desde 2015, gracias a la lectura de las crónicas del maestro Héctor de Mauleón. Van abrazos y cariños y mis mejores deseos para Héctor, Beca, Verónica y para todo su equipo, así como para los invitados que han hecho posible este gran programa. Descubrió El Foco dentro de un estudio. Posteriormente salieron a las calles y eso resultó fantástico, el de saber nuestra historia de nuestro México, de nuestra ciudad. Felices 14 años. Un abrazo. Muchas felicidades a mis queridos Héctor, Beca y a todo el equipo que hace posible El Foco. Gracias por llevarnos cada semana a caminar por nuestra amada Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Amigos del Foco, muchísimas felicidades por 14 años al aire. Que sean muchos más, que vengan muchos más recorridos. Un fuerte abrazo a todos. Más entusiastas felicitaciones a nuestros amigos del Foco por hacer uno de los programas más queridos y más entrañables de la televisión mexicana. Un abrazo muy fuerte de su amigo Marco Fabricio Ramírez.